El matrimonio es la unión legal de dos personas del mismo o diferente sexo para la plena y perpetua comunidad de existencia. Para el derecho civil, el matrimonio es un negocio jurídico propio del derecho de familia. Es un contrato solemne, una institución social y un vínculo personal entre dos integrantes llamados cónyuges. La unión matrimonial permite legitimar la filiación de los hijos procreados dentro o fuera de esta, ya sean matrimoniales, extramatrimoniales o adoptados. La filiación es el derecho que tiene todo individuo para reconocer su personalidad jurídica, además de ser la relación o vínculo biológico entre los integrantes de dicha familia, reconocida por el derecho y regulado en la ley. La unidad hace referencia a que los cónyuges están obligados a compartir una vida en común bajo un mismo techo, donde ambos tienen igualdad de obligaciones y derechos. Cuando hablamos de legalidad, hace referencia a que esta unión siempre está sujeta a la ley a través de este acto jurídico. La ley le da un estado antes y después al acto. La permanencia en el matrimonio hace referencia a que este contrato no se puede disolver por autonomía de las dos partes, sino requiere de una sentencia judicial para que así éste pierda su vigencia y su validez. La lealtad es el valor máximo con que dos personas asumen el matrimonio. Se aplica mediante la práctica de la fidelidad, la franqueza, la nobleza, la honradez, la sinceridad, el honor y la rectitud con su cónyuge. La monogamia se constituye en uno de los principios cardinales de nuestra legislación matrimonial, característica común de los países de nuestra órbita cultural occidental, conforme a la cual el matrimonio es una comunidad estable de vida entre un solo hombre y una sola mujer. Entre los principales efectos jurídicos del matrimonio se encuentran los deberes y obligaciones conyugales que son adquiridos en el momento en que se cumplen esas formalidades legales, el parentesco, la adquisición de derechos sucesorales y la emancipación en caso de ser un menor de edad. La capacidad jurídica está íntimamente relacionada con la voluntad, entendiéndose esta como la facultad psíquica que tiene el individuo o persona para elegir entre realizar o no determinado acto. Además, la persona tiene que ir bajo su consentimiento y no obedecer de ningún vicio. Los vicios que se conocen son de error o de dolo. El objeto ilícito en el matrimonio son los derechos y obligaciones que surgen entre los cónyuges. La causa lícita, de acuerdo al artículo 1524 del Código Civil, es el motivo que induce al acto o contrato. La causa lícita, la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. La sentencia SU 214 de 2016 establece que todos los matrimonios del mismo sexo celebrados con posterioridad al 20 de junio del 2013 gozan de plena validez jurídica, lo cual permite que el matrimonio de las parejas del mismo sexo ahora sea legal en Colombia. El matrimonio religioso, por lo tanto, es el ritual que legitima la unión de los contrayentes ante los ojos de Dios. Ambos integrantes de la pareja se comprometen a respetar los dogmas y las obligaciones de la religión en cuestión sobre su consentimiento irrevocable. El matrimonio por poder consiste en que una persona sustituya a uno de los contrayentes en la emisión del consentimiento matrimonial. Esta persona actúa como un apoderado por medio de un poder especial que le ha otorgado legalmente el contrayente ausente. Los menores de la edad expresada no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso por escrito de sus padres legítimos o naturales. Entonces, a partir de que se tiene la edad de 14 años, una persona puede celebrar contrato de matrimonio según lo estipulado en el Código Civil. El matrimonio civil debe contener un acta matrimonial, en la cual debe estar el lugar, el mes y el año de la celebración del matrimonio, los nombres y apellidos de los casados, los del juez, testigos y la secretaria. Luego, esto se debe protocolarizar en la notaría. Se entiende como disolución de matrimonio la finalización o conclusión del vínculo tanto personal como económico de los cónyuges. Existen, por tanto, distintas formas de disolución de matrimonio. La primera es la disolución legal, que es válida por divorcio.
separación de cónyuges sin ruptura vincular, muerte presunta y por disolución sumaria del matrimonio. Segunda, disolución natural, válida por la muerte de uno de los cónyuges. En el artículo 154 del Código Civil se encuentran las causales del divorcio, entre las cuales están las relaciones sexuales extramatrimoniales, ultrajes, maltratos, embriaguez, separación de cuerpos o simplemente el consentimiento de ambos cónyuges. Según el artículo 152 del Código Civil colombiano, el matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado. Asimismo, los efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por divorcio decretado por el juez de familia. La liquidación de la sociedad conyugal es aquel acto por el cual dos personas casadas bajo dicho régimen inician el trámite de dividir por la mitad los bienes comunes que existen en el matrimonio. La muerte presunta es un trámite que se adelanta ante un juez para que éste declare que después de una ausencia prolongada una persona ha muerto sin existir un cuerpo. Los requisitos para declarar una muerte presunta. De acuerdo al artículo 97 del Código Civil, únicamente puede darse por muerta a una persona después de haberse presentado las siguientes condiciones. Pero debe haber sido declarada por el juez del último domicilio que tuvo la persona desaparecida, asegurando que se desconoce el paradero de ella. Segundo, debe haberse citado al desaparecido en los términos que exige la ley antes de hacer la declaratoria. Tercero, cualquier persona que esté interesada en la declaratoria puede pedir en los términos que establece la ley. La sentencia debe haber sido publicada en el periódico oficial. Quinto, en cuanto a la fecha de la muerte, el juez declarará que es el último día de los 2 primeros años desde que desapareció y solo puede conceder la posición provisoria de los bienes del desaparecido hasta 2 años después de esta fecha. Los efectos que tiene que declarar la muerte presunta son los mismos que la muerte real. Después de la declaratoria de presunción de muerte, se empieza el proceso de sucesión por causa de muerte y solo serán herederos los que tenían el carácter de tales antes del día declarado. En caso se puede revocar la sentencia que declara la muerte y deberán devolverse los bienes al desaparecido. Si se vendieron los bienes. En el caso de que existan hipotecas, enajenaciones y otros derechos reales sobre los bienes, estarán válidas, pues los terceros, es decir, las personas a quienes fueron vendidos los bienes, pues se presumen de buena fe. Se conoce con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio, relativas a los bienes que aportan a él y a las donaciones y concesiones que se quiera hacer el uno al otro de presente o futuro. Las capitulaciones matrimoniales podrán otorgarse por medio de escritura pública siempre y cuando los bienes aportados al matrimonio no asciendan los 1.000 pesos. Además, en las capitulaciones matrimoniales no se constituyen derechos sobre bienes raíces, estas deben estar en una escritura privada y esta debe ser firmada por ambas partes y los testigos. Las capitulaciones matrimoniales no contendrán estipulaciones contrarias a las buenas costumbres ni a las leyes. No serán, pues, en detrimento de los derechos y obligaciones que las leyes señalan a cada cónyuge respecto del otro o de los descendientes comunes. A falta de pacto escrito se entenderá por el mero hecho del matrimonio contraída la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este título. Cualquiera de los cónyuges que sea capaz podrá renunciar a los gananciales que resulten de la disolución conyugal. Se puede estipular en las capitulaciones matrimoniales que la mujer administrará una parte de sus bienes propios con independencia del marido, y en este caso se seguirán las reglas dadas en el título 9, capítulo 3 del libro primero. Se podrá también estipular que la mujer dispondrá libremente de una determinada suma de dinero o de una determinada pensión periódica, y en este pacto surtirá los mismos efectos que la separación parcial de bienes, pero no será lícito a la mujer tomar prestado o comprar fiado sobre dicha suma o pensión. El menor hábil para contraer matrimonio podrá hacer en las capitulaciones matrimoniales con la aprobación de la persona
o personas cuyo consentimiento le hayan sido necesarios para el matrimonio, todas las estipulaciones de que sería capaz si fuese mayor. El que se halla bajo curaduría por otra causa que la menor edad necesitará de la autorización de su curador para las capitulaciones matrimoniales y en lo demás estará sujeto a las mismas reglas que el menor. Las capitulaciones matrimoniales no se entenderán irrevocables ni antes de celebrar el matrimonio ni luego de haberlo celebrado. No se administrarán en juicio escrituras que alteren o adicionen las capitulaciones matrimoniales, a no ser que se hayan otorgado antes del matrimonio y con las mismas solemnidades que las capitulaciones primitivas. Ni valdrán contra terceros las adiciones o alteraciones que se hagan en ellas, aun cuando se hayan otorgado en el tiempo y con los requisitos debidos, a menos que se ponga un extracto o minuta de las escrituras posteriores, al margen del protocolo de la primera escritura. Las capitulaciones matrimoniales designarán los bienes que los esposos aportan al matrimonio, con expresión de su valor y una razón circunstanciada de las deudas de cada uno. Las omisiones o inexactitudes en que bajo este respecto se incurra no anularán las capitulaciones, pero el notario, ante quien se otorgaren, hará saber a las partes la disposición precedente y lo mencionará en la escritura, bajo la pena que por su negligencia le impongan las leyes.